Y algo que me gusta acerca de justamente lo que son las reuniones de mujeres o las reuniones de varones es que se pueden tocar temas que en verdad nosotros podemos utilizar en nuestra vida diaria, ¿no? A lo mejor temas que son más complicados de tocar en frente de, por ejemplo, de los hombres, en frente de mujeres y viceversa, ¿no? Entonces, en ese tipo de reuniones, pues podemos tener retroalimentación, podemos compartir cómo nosotros hemos vivido, podemos aconsejarnos, ¿no? Que es parte de lo que nosotros nos edifica. Muchas veces el hecho de que un hermano o una hermana tuya pueda aconsejarte en algo que ya ha pasado, ha vivido y cómo pudo pasar por esa prueba, cuáles fueron las cosas que le ayudaron a pasar por esa prueba, nos es de mucha edificación. Un buen consejo, la verdad, nos ayuda muchísimo, ¿no? Y muchas veces nos encerramos nosotros mismos en nuestro propio problema y no tendemos a recurrir a un hermano por cualquier cosa. A lo mejor aquí en la iglesia o en el servicio, pues uno no se siente con la confianza de poder pedir ayuda, pero en esas reuniones se presta para eso, para poder convivir y para poder, pues, escucharnos los unos a los otros, ¿no? Entonces, ese es el motivo principal el cual nos reunimos individualmente para poder compartir todo esto, y sé que fue de edificación y sé que va a ser de más edificación conforme sigamos entablando relaciones entre hermanos, porque como siempre se ha dicho, es sumamente importante y esencial que los hermanos estén juntos, tanto en los buenos momentos como en los malos momentos, el poder sobrellevar las cargas, el poder aconsejarnos, el amarnos, y la única manera de hacerlo es a través del convivio, es a través del partimiento del pan. Entonces es sumamente importante que le demos esa prioridad, así como lo es al servicio, a que estemos juntos en cualquier momento de la semana. No necesariamente tenemos que esperarnos a que exista la reunión de varones o la reunión de mujeres, sino que nosotros debemos tener esa cercanía con el hermano para extenderle la mano o para simplemente convivir. Y siempre es bueno estar en manos en convivencia porque crecemos juntos. Porque vas a escuchar una palabra que viene de Dios. Usualmente el consejo que nosotros tendemos a dar es de Dios. Cosa contraria, cuando pides consejos de personas que no son creyentes, pues qué tanto pueden en realidad ayudarte o edificarte. Bueno, hermanos, así que demos prioridad tanto al servicio como a los diferentes ministerios que se van a estar llevando a cabo en este año. Vamos empezando, recuerden, la iglesia, vamos comenzando, y yo creo que todos los que estamos aquí son parte integral de la iglesia y espero que se sientan parte. Y de hecho, todos estos temas que hemos llevado es justamente eso, para que nosotros nos edifiquemos en un solo pensamiento, que podamos entender qué es lo que creemos en esta iglesia y que podamos fundamentarnos en ello. Entonces, todos estos temas que hemos llevado, que yo creo que aproximadamente unas 2 semanas o probablemente unos 2 o 3 servicios más, yo creo que vamos a terminar con los temas doctrinales. Y obviamente nadie se ha acercado, por lo menos a mí, pero igual pueden acercarse a otro hermano si tienen alguna pregunta acerca de probablemente algunas cosas que nosotros estamos compartiendo, las cuales nosotros creemos bíblicamente con bastante fundamento. Probablemente tengas alguna duda, probablemente vienes de una doctrina totalmente contraria. Entonces es bueno que nosotros traigamos esas dudas para podernos quedar claros, ¿no? A lo mejor dijo algo que no me cuadró tanto, entonces me gustaría una explicación más profunda, pero simplemente lo dejamos ir. Entonces es bueno que nosotros podamos tener esa cercanía, si no es conmigo, con cualquier hermano, para que preguntemos cómo o dónde está el fundamento de esto que se está compartiendo, ¿no? Entonces obviamente tenemos un fundamento bastante establecido bíblicamente para creer lo que nosotros creemos. Entonces, para no alargar más la introducción, vamos a orar y vamos a comenzar con el último tema de la salvación. El título de la predicación es Seguridad Eterna. Y vamos a estar hablando sobre qué es lo que nosotros creemos acerca de la seguridad de salvación. Vamos a orar, les pido que me acompañen desde sus casas y aquí en el servicio. Padre Celestial, te damos de nuevo gracias por la oportunidad de estar este domingo aquí reunidos. Gracias, Señor, porque nuestros hermanos se han incorporado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que ha sido difícil la lucha, Señor, para muchos de nosotros estamos aquí, Señor, buscando tu presencia, Señor, buscando tu consejo y buscando ser edificados a través de tu palabra, Señor. Yo te pido que bendigas a las familias que están aquí presentes y las que no pudieron estar en el día de hoy, que lleves bendición a donde quiera que estén, Señor, y que ellos se fundamenten en tu palabra, Señor, que se fundamenten en tu consejo, que busquen, Señor, vivir una vida santa, una vida que te agrade en todo momento. Padre, te pedimos que a través de tu palabra el día de hoy nos edifiques y esta palabra pueda ser
establecida tanto en nuestra mente como en nuestro corazón, para que podamos vivirla a diario, Señor, para que podamos tenerla presente en los momentos de dificultad y en los momentos de prueba. Señor, todos juntos buscamos que seas glorificado, Señor, en esta ocasión a través de tu palabra. Hace un momento a través de los cánticos y alabanzas que tú mereces, Señor. Solamente la honra y la gloria sea para ti. Ayúdame, Señor, a mí que voy a compartir tu palabra, Señor, a ser fiel en todo momento. Que solamente tú resplandezcas en medio de este servicio, Señor. Que nuestro corazón y nuestra mente estén enfocados en glorificarte solamente a ti y en honrar tu nombre. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos, Señor. Y porque a ti te plació, Señor, concedernos por gracia esta salvación para que nosotros estemos delante de ti. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El tema, como les dije, hermanos, que vamos a tocar ahora lo titulamos seguridad de salvación o seguridad eterna. Usualmente estas palabras son intercambiadas al momento en que hablamos acerca de nuestra salvación. Nosotros entendemos o hemos entendido a través de todas las pláticas, y probablemente es algo que tú ya conoces. La salvación pertenece a Dios. La salvación es totalmente por gracia. No hay ninguna cosa que nosotros podamos hacer para ganar la salvación. Y esta debe ser una idea que debe estar sumamente establecida contigo. Es una idea que debes entender. La salvación pertenece a Dios. Él ha sido el que ha puesto todo. Él inició la relación con el hombre. Él nos amó y Él nos dio su gracia. Él puso el cordero y Él nos llevó de la mano para que fuéramos salvos. Entonces, la salvación pertenece totalmente a Dios. Sin embargo, existen diferentes pensamientos o doctrinas acerca de qué sucede al momento de que Cristo muere en la cruz y nos otorga la salvación por gracia, nos la da. Ahí no hay mucho problema. Pero ¿qué sucede al momento de que esa gracia es puesta en ti? Existen diferentes pensamientos y dos son los más populares en las iglesias acerca de qué sucede en el momento que yo recibí la gracia de Dios. ¿Qué sucede al momento que yo recibí la salvación? Existe una doctrina popular que dice que al momento de que tú tienes la salvación, recae en ti y en tus esfuerzos el conservarla. Si no la conservas adecuadamente, la pierdes. Y por otro lado, existe la doctrina que habla de que como la obra es totalmente de Dios, a Él le corresponde el guardarla hasta el día que nosotros seremos glorificados. Estas dos posturas son las posturas más populares y más comunes. Pero como siempre, una recae en el esfuerzo del hombre. Y la otra recae y es la gloria totalmente para Dios sin la intervención del hombre. Una reconoce que es de Dios y la otra que cuando se le dio, Dios te pasó la responsabilidad para que tú sostuvieras esa salvación. O sea, se nos dio el regalo, pero nosotros tenemos que conservarlo de acuerdo a las limitaciones que nosotros tenemos y tenemos que guardarlo en cierta manera para que llegue íntegro hasta ese día y entonces nosotros podamos disfrutar de esa salvación. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 8, 28 al 39 y con esto damos inicio a la predicación. Romanos 8, del 28 al 39. Yo sé que para los que apuntan voy a estar dando bastantes versículos y algunos simplemente los voy a citar para que ustedes después tengan el tiempo de buscarlo. Y dice así, Romanos 8, 28 en adelante. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también a estos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada?
Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, hermanos, nosotros creemos y enseñamos que todos los redimidos, aquellos que han nacido de nuevo o que han sido salvos, son guardados por el poder de Dios y de esta manera están seguros en Cristo para siempre. El que realmente puso su fe, y escuchen esto porque es muy importante, el que realmente creyó de la manera correcta y tuvo fe para salvación en Cristo, no puede perder su salvación, ya que su salvación se basa únicamente en la absoluta suficiencia del mérito de Cristo y no en las obras del creyente. Nosotros creemos que la salvación por completo, y es que muchas veces no entendemos en verdad cuál es el lapso, cómo funciona la salvación. No solamente la salvación terminó en la cruz, sino que va a terminar hasta que nosotros seamos glorificados. Si nosotros leemos en Romanos 8, dice: a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Les pregunto, ¿quién está haciendo esa acción? Es Cristo, es Dios el que está haciendo esa acción. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a los mismos que había llamado, a los mismos que habían sido elegidos, los glorificó. La acción es de Él. Entonces nosotros creemos plenamente que como es la salvación, pertenece solamente a Dios, es su obra. Él nos sostiene y Él nos guarda. Nos guarda desde que nos hizo nacer, cuando estábamos muertos espiritualmente, hasta que estemos en su presencia. El trabajo es de Él. Entonces nosotros podemos tener seguridad en que Cristo es quien va a sostener esto. Y por eso dice Pablo a los romanos, ¿qué nos puede separar? Y esa es una pregunta. ¿Qué nos puede separar? Nos puede separar lo alto, lo profundo, problemas, dificultades. Pablo deja todo incluido en decir, ninguna cosa creada, ninguna cosa que pueda venir te puede separar. ¿Por qué? Porque es Cristo el que está haciendo la obra. Hermano, si tú fueras o yo fuera, pues sería difícil, probablemente no pudiéramos cumplirlo. Pero como es Cristo y Él lo puede todo y Él murió en la cruz, Él fue el que nos justificó, el que nos llamó, el que hizo la obra de salvación en ti. ¿Estás segura? Porque es Él. Nada le impide a Él terminar su obra, ¿me entiende? Nosotros tenemos muchos obstáculos, pero a Él nada lo impide terminar con lo que inició. Ahora me gustaría siempre recapitular lo que hemos estado estudiando acerca de la salvación para que esto tenga un poco más sentido. La obra de Cristo en la salvación, nosotros estábamos muertos espiritualmente y Él nos hizo renacer para una vida espiritual. Amén. Estábamos muertos sin poder hacer nada, sin poder decidir, sin poder optar por Dios. Estábamos totalmente muertos, sin capacidad de respuesta. Pero Él nos hizo renacer. Efesios 2:1, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Después, Él nos eligió conforme a su propósito para su gloria y por su voluntad. Efesios 1:3-4, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando Él nos eligió con un propósito: conservarnos limpios. Él es el que está haciendo esta obra. ¿Entienden? No somos nosotros. Es Él el que está haciendo el trabajo en ti y el que te va a sostener hasta ese día. Él mismo eligió al Cordero, Él mismo dio a su Hijo. Él mismo lo sacrificó en la cruz por nosotros. Él derramó la ira que había por el pecado en Él. El castigo que tú y yo merecíamos, la muerte la derramó en Él. O sea, es Él, sigue siendo Él. Nosotros somos meros espectadores. Él mismo hace el intercambio en la cruz, imputando los pecados en Cristo e imputando la perfección de Cristo, su vida perfecta de 33 años en este mundo a nosotros. Fue contada a nuestro favor. Ahora Cristo nos ve, ahora Dios nos ve
a través del ente de Cristo. Nos ve como si fuéramos Cristo, pero no porque nosotros hiciéramos absolutamente nada. Es Él, es su obra y es para su gloria. Por su voluntad, por su soberanía, Él lo hizo para Él. Para que nosotros lo glorifiquemos. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó el mismo, Cristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia por cuya herida fuisteis sanados. Y muchos malinterpretan esta parte como si fuera una enfermedad que fuimos sanados y tienden a usar este versículo para decir que Dios nos va a librar de toda enfermedad. Todos los que somos cristianos sabemos que no siempre nos libra de enfermedades. Lo que habla aquí es la enfermedad que no podía curarse, y era la enfermedad del pecado. Todos estábamos enfermos, todos estábamos con pecado. Cristo no vino a sanar nuestras enfermedades. Cristo vino a resolver lo que nosotros no podíamos resolver. El doctor puede sanar algunas enfermedades. Cristo vino a resolver el problema que el hombre no podía resolver, que era un problema eterno, el problema del pecado, que todos estábamos ahí. Todos estábamos muertos y Él vino a resolver el problema que el hombre no podía resolver. Entonces les pregunto, si Dios hizo toda esta obra desde un inicio, muertos, nos hizo renacer, nos eligió, nos dio su gracia, nos dio a su Hijo, nos puso el Espíritu Santo para que abrazáramos a Cristo, después nos dejó toda nuestra responsabilidad en nuestras manos. Después de toda la obra perfecta que hizo, ahora sí, te toca a ti. Tú guárdala. Él inició y nosotros vamos a terminarla. Es la pregunta que les tengo. Si Él inició, ¿somos nosotros capaces de terminarla? ¿Somos nosotros capaces de llevarla a cabo? ¿De vivir una vida en perfección? Oye, ¿no pudimos antes? Ahora sí podemos. Existía un niño, existía más bien un famoso pastelero en un pueblo muy lejano. Sin duda era el mejor pastelero o repostero que existía. Este repostero preparaba los mejores pasteles que jamás nadie había hecho, con ingredientes que solo él conocía y solamente él tenía. Quiero que lo podamos analizar. Este repostero tenía ingredientes que solamente él conocía y solamente él poseía. No existía nadie igual que él, ni cerca de serlo. Había un niño de 5 años que escuchó hablar de este pastelero y deseaba con todas sus fuerzas probar una de sus creaciones. Clamaba día y noche para que el pastelero le concediera un pastel de chocolate para él. Después de escuchar las súplicas de este niño, el pastelero accede a cumplir su deseo. Muchas veces le suplicó y por fin accede a cumplirle su deseo y pone manos a la obra. Hornea el mejor pastel jamás creado, capas y capas de chocolate de la mejor calidad, 10 pisos de altura. Lo hace con el tema central favorito del niño. Sin duda era una obra de arte. Este repostero diseñó el pastel de principio a fin, from scratch, aquellos que cocinan, ¿no? Y una vez terminado el pastel, hermoso y perfecto, se lo entrega al niño y le dice, he preparado este pastel para ti, pero no va a ser gratis. Ahora tú debes hacer tu parte. Si es que en verdad deseas este pastel, debes llevar este pastel a un lugar que yo te voy a mostrar. Cuando llegues allá, podrás tener tu recompensa tan deseada y probar este pastel. Pero la única condición es que este pastel debe llegar íntegro y perfecto, sin que se mueva absolutamente nada. Es perfecto y así debe conservarse. De otra manera no será tuyo. Este niño no se encontraba en las mejores condiciones físicas. Sin duda, él tenía el deseo de llevarlo, lo quería, lo iba, con todo su corazón quería hacerlo, pero él no miraba muy bien de un ojo. Caminaba chueco, por lo que tendía a perder el equilibrio constantemente, tendía a caerse. El repostero le dijo, el lugar que he diseñado para que lo lleves se encuentra aproximadamente a 2 millones de millas de distancia. Te tomará unos 60 o 70 años en llegar ahí. Pasarás por caminos rocosos, por desiertos, subirás unas cuantas montañas en medio de una tormenta, pasarás por fríos y calores extremos, cruzarás por el medio del mar en tus propios pies.
Y después de ese tiempo llegarás al lugar, si todo sale bien. Y este pastel, si se encuentra en las mismas condiciones que te las entrego hoy día, será tuyo y disfrutarás y comerás de él. Yo creo que todos entendemos en qué termina esto. El niño tenía todo el deseo de hacerlo, pero era imposible, parece una tarea imposible. Y cualquier persona en su sano juicio dijera, lo que le está pidiendo es absurdo. ¿Cómo va a llegar ese pastel íntegro y perfecto como lo hizo? El niño sin duda no pudo hacerlo y tampoco podría trasladarlo. Tan absurdo como creer que este niño puede transportar íntegro este pastel es creer que un hombre pecador, a un hombre que aún cae en pecado, puede conservar la salvación. Esa obra de salvación perfecta, es absurdo que nosotros podamos, con nuestras propias fuerzas, como un hombre imperfecto que aún batalla con el pecado en carne, puede guardar la salvación o la perfección de Cristo. Y la realidad es que muchos piensan así, que recae en nosotros, fue dada por Dios, pero está en nosotros conservarla o guardarla. Déjame decirte algo, y es verdad, si Dios deposita la salvación en ti, lo primero que vas a hacer es estropearla. O más bien, te lo digo, lo pongo en presente, en tiempo presente. ¿Qué hiciste cuando te convertiste a Dios? No seguiste pecando. Te encontraste que a lo mejor en el momento que tú sentiste que fuiste salvo, dijiste, ya no voy a pecar, pero te encuentras con que, no es así. Aún caigo, aún peco, porque estamos en la carne. No sé si les pasó eso. Lo primero que haríamos es estropearlo. Así como este niño lo primero que iba a hacer es que se le iba a caer el pastel, o iba a pasar muchas cosas para poder sufrir todo eso. El pastel era imposible que llegara íntegro y perfecto. ¿Y saben qué pasa? Que yo creo que las personas que piensan de esta manera no entienden en verdad la obra completa de Cristo. No entienden una parte probablemente, pero no entienden la obra completa de Cristo. Cristo, y quiero tratar de sonar lógico y fácil de entender. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Amén. Él murió por nuestros pecados. En ese momento, nosotros, imagínate así, yo tengo todos mis pecados de aquí hasta 39 años, casi 40 años, y le doy todos mis pecados hasta este momento. Cristo los absorbe en la cruz. Y Dios castiga ese pecado. Yo quedo limpio de pecado, ¿verdad? Porque le pasé todos mis pecados. Y si la salvación terminara ahí, yo lo primero que haría después de ser limpio es volver a pecar. Pero es que la obra de Cristo no solamente lleva una imputación de pecados a Cristo, no solamente nosotros le dimos los pecados a Cristo, sino que Cristo, su vida en perfección, sus 33 años de vida, son contados a nuestro favor. Hay una doble imputación. Yo le doy a Él mis pecados y Él me da su perfección. Su vida y perfección y justicia, toda es contada a mi favor. Dios me ve como Cristo. Por tanto, soy justo y perfecto delante de Dios, aunque la carne sigo batallando. Pero mi posición delante de Dios es soy santo. Mi posición delante de Dios al momento de que yo creí y me arrepentí, yo soy santo delante de Dios. Por lo que Cristo hizo. No por mí. Yo estoy fuera de todo esto. Yo simplemente soy un mero espectador de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. El mérito de Cristo es contado a nuestro favor. Lo que Él hizo, su vida en perfección, Él cumplió todos los mandamientos que tú y yo no pudimos cumplir. Todo eso es contado a nuestro favor. Es puesto a nuestra cuenta. 1 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Es la doble imputación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, por nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hechos de justicia de Dios en Él, para que nosotros fuésemos justos. Esa justicia fue imputada a nosotros. Nosotros cambiamos nuestro estatus legal, ahora somos declarados inocentes. Somos declarados justos delante de Dios por la obra de Cristo. Por eso nosotros creemos que la salvación está garantizada para toda la vida.
Por eso creemos, porque Él es el que la hizo. Y si Él la hizo, debe permanecer, porque Él es perfecto. Y Él puede. Tú y yo no. Si nosotros, si la salvación dependiera de nosotros, se lo digo por tercera o cuarta vez, lo estropearíamos. Si Dios te da la salvación y la pone en tus manos, la vas a echar a perder. Ahora, no solamente creemos que existe la seguridad de salvación, sino que creemos que nosotros como cristianos debemos entender y tener una seguridad de que somos salvos. Creemos que Dios nos dio suficiente testimonio para que tú y yo sepamos. Pero no para que te gloríes, hermano, no para que te creas mucho y digas, yo soy mejor que los demás. No, para que tú puedas cumplir con el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Si tú no sabes si eres cristiano, muy poco vas a poder hacer, porque vas a estar enfocado en ti. Solamente seré salvo, no seré salvo, ayer pequé, y así me la paso. Pero nosotros debemos tener una seguridad para cumplir con la voluntad de Dios. Debemos decir, bueno, Dios me hizo salvo por su obra y me ha mostrado muchas cosas. Bueno, me voy a dejar de enfocar en mí. Ahora voy a servir a los demás, voy a ayudar a los demás, voy a hacer lo que tengo que hacer. Y Dios desea que nosotros sepamos, que nosotros tengamos una seguridad de que somos salvos. Ahora, ¿cómo debemos vivir nuestra vida? Debemos vivir, fíjense, de esta manera, sabiendo que es Dios quien nos salva, pero debemos vivir nuestra vida como si la salvación dependiera de nosotros. Esforzarnos al máximo por vivir la salvación y cumplir todo lo que Dios ha pedido con amor, del interior de nuestro corazón. Debemos saber que no es nosotros, que no es por nosotros, pero mi vida la vivo como si dependiera de eso. ¿Entienden la diferencia? Vivir de esa manera, como si dependiera de mí. Por tanto, si depende de mí, me esforzaría en todo para cumplir con la voluntad de Dios. Pero increíblemente, muchos no creen así. Creen que se pierde. ¿Y saben qué pasa? Lo que pasa es que muchas veces pecamos. Pecamos y pensamos que como hemos pasado por pecado, probablemente del cual no nos hemos arrepentido y nos alejamos de Dios, porque no perdemos la salvación, pero nos alejamos de Dios. Todos hemos pasado por ese incremento espiritual. Nos alejamos de la relación con Dios y tendemos a pensar, probablemente no soy salvo. Probablemente no, porque he visto pecado en mí. Hermano, bienvenido al club. Todos pecamos. Bienvenido, todos pecamos. Pero imagínense vivir de esa manera. El decir, hoy pequé, entonces hoy no soy salvo. Y mañana me arrepiento y no pequé este día, hoy soy salvo. O sea, y así de incongruente es esto. De repente las personas piensan que caí en pecado, entonces ya perdí la salvación, pero luego viví un buen día, como si pudieras vivir sin pecado, ¿no? Pero según yo, en mis estándares, hoy no pequé. Según yo, no pensé mal, todo perfecto, hoy soy salvo. Entonces eso es sumamente incongruente. ¿Cómo vas a vivir tu vida cristiana si ni tú sabes si eres salvo? Literal, yo veo o me imagino al Espíritu Santo viniendo y luego yendo, bueno, fue salvo, lo voy a poner, luego me voy otra vez porque pecó. Toda tu vida, en verdad, tan incongruente es, tampoco tenemos la obra de Cristo, en tampoco lo tenemos. Ahora sí que, ¿han escuchado la frase católica que se usa en el mundo que dice que Dios nos agarre confesados? Pues literalmente aplicaría. Tanto que decimos acerca de las incongruencias de la religión católica romana, pues literalmente aplica. Pues ojalá que me agarre mientras me confieso, porque en ese momento soy salvo. Ojalá que me agarre en el momento que no pequé. O de incongruencia, ¿no? O sea, si me dormí en la noche enojado, pues y me muero en la noche, ¿no voy a ir al cielo? En verdad, tampoco es la obra de Cristo, tampoco valió. O sea, literalmente Cristo pudo limpiar a muchos de pecados, y les pregunto, en verdad Cristo pudo limpiar a muchos, pero no pudo asegurar a ninguno. ¿Se dan cuenta de la incongruencia? O sea, los limpié, pero no puedo asegurarlos porque depende de ellos. Hermano, Cristo sabe que pecaríamos. Cristo sabe. Si pudiéramos hacerlo, entienden algo, no habría necesidad de que Cristo hubiera venido. Si nosotros pudiéramos haber cumplido con los mandamientos de Dios y vivir una vida en perfección, por demás murió Cristo.
metido en la incongruencia por demás. No podíamos ni podemos. Por eso es Él quien nos sostiene, es su obra de principio a fin, de elección a glorificación, tuya. Y la palabra está escrita para que sepas que tienes salvación y puedas fundamentarte en eso y descansar, aunque peques. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una sola vez puedes sacrificar a Cristo. O sea que déjame decirte que si tú lo aceptaste y te arrepentiste, déjame decírtelo de una manera congruente. Si tú te arrepentiste y lo aceptaste, fuiste limpio. Y si tú crees que pecaste, ya no tendrías una siguiente oportunidad. Ya no puedes volver a sacrificarlo. Él se sacrificó una vez por todos los pecados. ¿Pero qué pecados? ¿Cuántos pecados? ¿Por cuántos pecados murió Cristo? Les pregunto, ¿por cuántos? ¿Por 10? Por todos. Pasados, presentes y futuros. Una sola vez se ofreció como sacrificio y tiene el poder de salvar a todos. Amén. Todos los pecados. Y me pregunto, y es una pregunta que debemos tener, si yo pierdo la salvación, ¿cuáles son? Porque dice, no todos los pecados te hacen perder la salvación. Porque miento diario, ¿verdad? Entonces, definitivamente tampoco lo quieren perder así. ¿Qué pecados? Y esa respuesta no existe, esa respuesta no existe. ¿Cuántos pecados necesito hacer para perder la salvación? ¿O cuáles son los pecados que me hacen perder la salvación? Ahora, déjenme decirle algo, la Iglesia Católica Romana sí traza esa línea. ¿Cuál es la línea en la que yo digo, aquí me perdí la salvación? La Iglesia Católica Romana la traza a través de los pecados mortales. Existen los pecados veniales, que no son tan malos, pero pecados mortales, en los cuales incluye el no asistir a la iglesia. Ya que muchos aquí estaríamos perdidos. Esa línea la traza la Iglesia Católica. Y al parecer la Iglesia Cristiana Protestante toma esa misma postura. ¿Hasta cuál línea o punto yo pierdo la salvación? Si nosotros entendemos la Biblia, entendemos lo que Dios dice, Dios considera pecado a todo. Lo engloba en pecado. Nosotros categorizamos los pecados, pero Dios no. Pecado es pecado. ¿Saben qué es pecado? Separación de la santidad. Pecado es separación de la santidad. El que sea te separa de la santidad de Dios. Así que si tú aceptaste la salvación, como dice, y la salvación recayó en ti, y tú mentiste, hermano, estás destituido de la gloria de Dios. Pero es ilógico. Y las preguntas que vienen acerca de esto, porque todos conocemos a estas personas, yo creo. ¿Qué pasó con aquellos que vimos que caminaban con Cristo, pero después se fueron al mundo? ¿No les ha pasado? Alguien que tú lo veías, estaba en la iglesia, en todo aspecto, era cristiano, y de repente se separa y se va al mundo, y no regresa. O aquellos que eran cristianos y luego rechazan la fe, y dicen, yo ya no soy de Cristo. ¿Qué pasó con eso? La perdieron. Pero eso es lo que usualmente pensamos, la tenían, pero la perdieron. Ahí está la prueba de que se puede perder la salvación. ¿Saben cuál es el problema de esto? Que hay una pregunta que no se hacen. Y la pregunta es esta. ¿Eran cristianos? ¿En verdad eran? Porque nuestras bases para determinar que son cristianos era su propio testimonio, yo soy cristiano, y lo dicen muchos. 70% de la población de Estados Unidos se considera cristiana, obviamente incluidos los católicos. Obviamente podemos denotar, conforme a las leyes que se aprueban, que no lo son. ¿Verdad? Leyes que favorecen el aborto y la identidad de género, obviamente no somos. No lo son. El que lo digas o el que le escribas en una nota que pongas en tu religión cristiana o católica no te hace cristiano o católico. Entonces la pregunta aquí que tenemos que saber es, ¿era cristiano? Porque nosotros lo vimos confesarlo, lo vimos hacer la oración y a lo mejor hasta 10 veces. De fe, lo vimos bautizarse y ahora están lejos de Cristo, viviendo en el mundo sin arrepentimiento y no les interesa. Entonces la pregunta es, ¿era cristiano? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos.
lo vimos caminar como cristiano, pero luego ya no. ¿Qué pasó? Primera de Juan 2:19 nos dice claramente qué sucede. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora, este versículo es sumamente popular en todos lugares, pero aquí está la clave del versículo, o el énfasis de este versículo. Dice, porque si hubiesen sido de nosotros, y este es el enfoque de lo que viene, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La clave ahí es la perseverancia. Dice, si hubieran sido en algún momento, si hubieran sido cristianos, estarían aquí. Pero se manifestó que no eran, porque no permanecieron. La característica que nos dice Juan es, el cristiano va a permanecer. ¿Por qué? Porque es Cristo quien sostiene tu vida. ¿Me entiendes? Porque es Cristo. Tarde o temprano vas a permanecer ahí. Vas a permanecer en la iglesia. Vas a permanecer con los cristianos. Esa es la clave de este versículo, la perseverancia. Todo cristiano va a seguir, va a proseguir, porque la fe le es dada por Dios para que continúe. Porque esa obra tuya es hecha por Cristo. Él es quien la sostiene y es el que te guarda. La fe real es persevera. Y de hecho Jesús también nos habla sobre un grupo específico en la parábola del sembrador. ¿Recuerdan? Lucas 8, 13, 15 dice, los de la piedra, y quiero que podamos enlazar lo que dice Juan con lo que nos está diciendo Jesús. Los que son sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Los que cayeron entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas los que cayeron en buena tierra son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Cristo vuelve a hacer énfasis en aquellos que son salvos, aquellos que yo elegí. Nadie los puede apartar de mi mano y van a perseverar porque yo los hago perseverar. Son de Cristo, son separados para Él, son guardados por Él bajo su poder, porque es Él quien está obrando en ti. Es Él, es Él. Independientemente que conozcas personas que dejaron, pues te voy a decir, hermano, probablemente nunca lo fueron. Estuvieron ahí, participaron de las mismas cosas de muchos hermanos o muchas personas de las iglesias que se gozan de estar en la iglesia porque hay buena armonía, porque les prestas atención. O díganme que no. Muchos que están ahí y es más, no faltan, porque está bien padre, porque se preocupan por mí, porque oran por mí, porque me dan comida, por muchas otras cosas, porque está bien padre la alabanza. Para sentirme bien, no pasa eso. Yo voy a la iglesia para sentirme a gusto. Vamos a la iglesia a glorificar a Dios, ¿no? Pero la mayoría de las personas para sentirme bien porque siento bien bonito. Esa es la reacción normal. Ay, siento bien bonito. Ahora, no está mal que sientas bonito, no está nada de mal, está bien. Pero a la iglesia vamos a adorar a Dios. Vamos a aprender de Dios. Vamos a ser instruidos por Dios. Somos hombres con sentimientos y podemos sentir bien y puede agradarnos la alabanza. Pero no perdamos el enfoque que nosotros venimos a ser edificados por su palabra. Por eso somos edificados en la iglesia. Y ponemos nuestros dones para el servicio de la iglesia. Entonces la clave es, ¿cuál es la clave del cristiano? Va a permanecer. Hasta el final va a permanecer. ¿Por qué? No porque eres bien poderoso y porque eres bien fuerte y porque eres bien decidido. No es por ti, es por Él. Él es el que te va a llevar. ¿Y qué te puede separar de Él? Nada. ¿Se dan cuenta? Nada. Nada puede separarme de Él. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Dice así: bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Quiero que nos enfoquemos en este pedazo. Dice que hay una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada ya en los cielos para nosotros. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por Él, por el poder de Dios para que la alcancemos. Fíjense, Él la reserva y nos va a sostener para que nosotros la alcancemos. Sigue siendo su obra. Es Él que justifica, el que glorifica, el que da el corazón. Es Él. Entonces quiero que hoy entendamos que la salvación es de Él, de principio a fin, y estamos garantizados no por tus obras. No por lo bueno, no porque vayas a la iglesia, no porque busques santidad, estás garantizado por Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, por la transacción de la cruz. Somos garantizados por Él. Quiero que nosotros podamos fundamentarnos en esto. Es Él. La obra de salvación inicia desde su elección hasta la glorificación. Es de Él. No te corresponde. Si te correspondiera, la echáramos a perder. Ahora, ¿quién es el que da la fe? La fe nos va a sostener, dice Pedro. ¿Y quién nos da esa fe? Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de la fe. ¿Se dan cuenta? Él es el que te puso la fe y el que la va a perfeccionar. El que la va a guardar es Él. Es Él. Nosotros creemos que todo creyente debe tener una seguridad de que es salvo. ¿Y de que es salvo? Por Cristo. Totalmente por Él. Pero debo saber si soy salvo. No puedo vivir en tinieblas. No puedo vivir sin saber cuál es mi estatus. No puedo pasar 10 años de mi vida pretendiendo ser cristiano sin verdad saber si lo soy o no. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, el versículo 24, nos dice Jesús, de cierto, y esa es una confirmación. De cierto digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios lo declara justo. En ese momento, Él es santo por siempre. Pasó de muerte a vida. Está reservada para Él y es por Él. Él es el que justifica, Él es el que nos conserva. Y nosotros debemos saber, hermanos, es necesario que nosotros sepamos. Imagínate que tú vas a predicarle a alguien el Evangelio. Vas y le predico, tienes que arrepentirte porque Dios que es bueno, en misericordia nos ha dado salvación. Y te pregunta, oye, ¿y tú eres salvo? No, pues no sé, es que ayer pequé. O sea, ¿cómo vamos a ir a cumplir con la labor si aún no sabemos quiénes somos en Cristo? Dios desea que lo sepamos, nos da su palabra para que confirmemos todo. Existió un hombre de muy bajos recursos y un día iba pasando por la calle y un hombre, otro desconocido, le regaló un boleto de lotería, el cual salió ganador de un viaje. Él guardó todo lo que pudo en sus propias fuerzas para sostener este viaje. Y una vez llegado al hotel, que era muy lujoso, entendió o creyó que la comida sería muy cara, por tanto no se acercaba a los restaurantes, y mucho menos a las áreas de spa y masaje. Dentro de este viaje, no entraba a la alberca porque creyó que tendría que pagar, y no tenía dinero. Tomaba muchas precauciones, se iba a la tienda del pueblo a pie, para ir a comprar sopas de vaso, frijoles y pan de barra para poder comer algo. Con el poco dinero que había guardado, lo que pudo, él pudo alimentarse por las 2 semanas que duraba este viaje que había ganado. No salía de la habitación, pues él mismo no pensaba que pertenecía a esa clase social. Él veía mucha gente de una clase social alta y no creía que pertenecía ahí. Al término del viaje, ya de regreso a casa, después de esas 2 semanas, llega a su casa todo el papelero, felicitándolo por el gran viaje que había tenido. Y este viaje decía, viaje todo incluido.
Incluye la habitación, los alimentos de los mejores hoteles, las bebidas, el entretenimiento, el spa y masaje, tours a diferentes lugares y expediciones. Todo incluido hasta la propina, servicios de cuarto, internet, bono diario en efectivo, el cual expiraba al término del día. Así viven muchos cristianos, sin saber que somos hijos de Dios y que las promesas que están en la Biblia son para nosotros. Así viven muchos cristianos sin entender que nosotros somos sus hijos, siempre teniendo lástima de nosotros. Dios nos ha dado muchísimas promesas y son para ti. Y debes de tomarlas. Dios nos ha dicho cientos de veces, no temas, aquí estoy. No temas, Isaías 41 dice, porque yo estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, siempre ayudaré. Siempre, escucha esto, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice Jesús, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Y no sé si has leído las bienaventuranzas. Son para ti. Escuchen esto, Salmos 34:15. No tengo el tiempo de leer para nada todas las promesas que Dios tiene para nosotros, para sus hijos. Dice Salmos 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hermano, ¿cómo puedes tomar esa promesa si tú no sabes si eres el justo? Tú no sabes si has sido justificado. ¿Cómo puedes? Dice ahí, pero el justo, pero yo no soy justo porque veo pecado en mí. Necesitamos saber que fuimos justificados por Cristo. Necesitamos fundamentarnos en esto. ¿Qué sentido tiene todas las promesas si no sabemos que son para nosotros? ¿Cómo podemos confiar en Dios? En que a pesar de las aflicciones que pasamos, porque pasamos, no entendemos que Dios está ahí. Dios desea que nosotros conozcamos que está ahí. Él desea que lo sepamos. Nos ha dado mucha material para que sepamos. Aún en los momentos de dificultad, Él nos escucha y nos contesta. En los momentos de prueba, Él está ahí. Y Él sabe que, hermano, Él cumple su promesa. Siempre la cumple, siempre lo va a hacer. Él dice, siempre te escucho. Siempre estoy ahí, atento a tu clamor. Dice, clama a mí y yo te responderé. Pero si no sabemos que somos sus hijos, ¿cómo nos acercamos al trono de la gracia? Él dice que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza, sabiendo que Él nos escucha. Jesús pasó por lo mismo que has pasado y peores cosas y Él te entiende y escucha. Pero si tú no sabes que eres su hijo, no puedes abrazar esa promesa. No tiene sentido la Biblia para ti si tú te descalificas automáticamente porque pecaste. Hermano, para ser parte de la iglesia, para que tú seas parte de la iglesia, necesitas entender que eres la iglesia. ¿Me entienden? Para que tú seas parte, para que tú participes, para que pongas tus dones, necesitas primero entender que eres la iglesia. Pero muchos estamos descalificados porque pecamos. Pero tu pecado no debe detener la obra de Dios. No debe detener y no puede detener la obra de Dios en ti. Dios te escogió con un propósito, que camines en sus caminos, que busques la santidad, que ayudes a otros, pero estás demasiado consternado por ti mismo, sintiendo siempre lástima de ti como este hombre. Antes de ir al viaje, no me siento parte de esto, ¿por qué peco? Como lo dije hace rato, bienvenido. Tanto Pablo como Pedro, como Juan, como Timoteo, como todos los demás, bienvenido al club. Porque todos pecamos. Pero tenemos a Jesucristo el justo, que intercede por nosotros constantemente como el sumo sacerdote. Está ahí escuchándonos. Intercediendo una o dos veces, no,
para siempre. Está ahí como nuestro abogado. ¿Qué mejor abogado que aquel que vivió en perfección y que es Dios mismo? ¿Qué mejor abogado tenemos que Jesucristo, el Hijo de Dios? Primera de Juan 5:13 nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quiénes creen en el nombre del Hijo de Dios? Nosotros. Estas cosas son para ti, dice, para que sepáis, en otra versión dice, tenga seguridad, que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan escribe literalmente una epístola para que nosotros sepamos que somos salvos. Y te aconsejo que vayas y la leas. Este es en el capítulo 5. Tiene 4 capítulos antes que nos habla de muchas cosas en las que nosotros podemos testificar si somos o no. Y dice, por ejemplo, en el versículo 1:7, si andamos en luz, somos sus hijos. Si decimos que no tenemos pecado, dice, le hacemos mentiroso y no andamos en la luz. Cualquiera que dice, yo soy perfecto, yo no peco, hace a Dios mentiroso y no está en la luz. Está perdido, no es salvo. Dice, si guardamos sus mandamientos. El que busca guardar sus mandamientos, se deleite en sus mandamientos, tienes una base para saber que eres hijo de Dios. El que aborrece a su hermano, ¿qué dice? Está en tinieblas. Si yo no quiero a los de la iglesia, está en tinieblas. El que ama a su hermano está en la luz. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nos dice Juan, no está. Si amas el mundo, si tus deseos son el mundo, si tus metas son el mundo, no estás. El que confiesa al Hijo, tiene al Padre. El que practica el pecado es del diablo. Y la palabra practica no significa que comete pecado, sino que vive una vida de pecado. Es algo cotidiano, es algo que está bien, algo que hace todos los días. Felizmente. El énfasis en practica es algo que hacemos siempre. Que es nuestra vida. El mismo pecado. El que ama es nacido de Dios. Y dice, Él nos ha dado su espíritu. ¿Cómo sabemos que estamos en luz? Porque nos ha dado su espíritu. Y dice el mismo Juan, 3 dan testimonio en el cielo, Padre, Verbo y Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros debemos creer. Pero en este tiempo existen 2 extremos sumamente peligrosos. Sumamente peligrosos conforme a los que creemos o no que somos salvos. Primeramente, los cristianos que basan su salvación toda en un momento. En un momento de éxtasis, en un momento de confesión de fe, en un momento de bautismo, y dicen, yo soy salvo por ese momento que sucedió. No dan fruto, no caminan, no aman a Dios, y se basan en un momento de éxtasis. Sí, a lo mejor un momento en el que ellos cayeron al suelo y lloraron y sintieron que Dios lo perdonó en ese momento, pero su vida no cambió. Pero por otro lado está otro extremo que también es peligroso. Aquellos que no experimentaron ese momento, que nunca han tenido ese momento donde todo se vino, entendieron todo el evangelio, cayeron y no cayeron al suelo, no tuvieron ese momento de éxtasis emocional, ni se encontraron llorando en el suelo y piensan que no son cristianos porque nunca experimentaron eso. ¿Les ha pasado? Ay, escuchan hablar, oye, ¿cómo te convertiste? No, una vez estaba en una reunión o en un retiro usualmente y algo pasó y vino el Espíritu, todos nos tiramos al suelo y la salvación está ahí. Hermano, pero vives como el mundo. No vas a la iglesia, no, pero hermano, pero esa vez fue mi salvación por siempre. Y por otro lado, los que no experimentaron eso y que dicen, yo no pasé eso. Pero, pues he visto que mi vida ha cambiado. Vivo una vida tranquila, en paz. Amo a mis hermanos, quiero ir a la iglesia. Me deleito en esto. Pero yo no experimenté eso, por tanto me desacredito. Yo no soy cristiano. Quizás no soy. Porque yo no tuve ese encuentro como lo tuvieron ellos. ¿Se dan cuenta? Son 2 extremos sumamente peligrosos. Es decir, bueno, yo no experimenté eso, pero tu vida ha cambiado. Eres una persona tranquila. Eres una persona
que crece en paciencia, que crece en amor, que crece en sabiduría, que guía a sus hijos en santidad y amor y temor de Dios. Pero nunca tuviste y tú solo te desacreditas porque tú tuviste ese momento espectacular. Ahora, puedes tenerlo o no tenerlo, pero no puedes basar la salvación en eso. No puedes basar la salvación en eso. 2 Corintios 3:5 nos dice Pablo, examinaos a vosotros mismos y ¿qué? Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Pablo nos dice, examínate, debes de saber si estás en la fe de salvación. Y nos habla de la fe de salvación, examínate, pruébate. ¿Y cómo te pruebas? Pruébate, dice, pruébate. Dios nos ha dejado muchas testimonios para que nosotros nos probemos. Romanos 8:16 dice, el primero, dice, el Espíritu mismo, escuchen esto, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. O sea, el Espíritu Santo, hermano, que tienes dentro, si es que naciste de nuevo, da testimonio para que tú mismo entiendas. O sea, el trabajo que haces es para que tú sepas. Los demás pueden saber, pero tú debes de saber. Oye, yo era así y alguien está cambiando mi vida, ¿verdad? Entonces, si no soy yo, porque yo no deseaba eso y ahora lo deseo, entonces alguien está trabajando en mí. Eso me da testimonio de que soy su hijo. El mismo espíritu dentro de mí me da testimonio de que soy su hijo. Filipenses 1:6, en la Nueva Versión Internacional, que me gustó un poco más la traducción, dice, estoy convencido de esto, convencido, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Pablo estaba seguro y convencido de que el que la inició la va a terminar. Él es el que la irá perfeccionando hasta el día de Cristo, no va a parar. Es Él. ¿Quién ejecuta la acción otra vez? Cristo. Su obra. Nosotros somos su obra. Nosotros somos vasos de barro en sus manos, que Él forma y Él le da el uso que Él quiere. Es Él. ¿Y cómo sabemos que somos salvos? ¿Cómo podemos constatarlo? Fíjense, Jonathan Edwards, un teólogo y pastor congregacional que ya falleció, misionero durante la época colonial, conocido como uno de los más grandes y profundos teólogos de la iglesia protestante de los Estados Unidos, escribió un libro, escribió una obra que se llama Un tratado sobre los afectos religiosos. Él resumía sus pensamientos sobre cómo distinguir la verdadera condición espiritual de una persona que desea ser cristiano. Su obra literalmente decía, ¿cómo podemos comprobar que eres cristiano sobre alguien que dice que es cristiano? ¿Cómo puedes saber y tener seguridad en que eres cristiano? Edwards comienza su obra, su libro, diciendo, no existe pregunta que sea de mayor importancia para el ser humano y que preocupe más a un individuo que esta pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para aquellos que reciben la gracia y el derecho a su eterna recompensa? ¿Cómo puedo saber cuáles son los requisitos? ¿Qué debo de hacer? Si yo recibí la gracia, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo puedo saber que la recibí? La Biblia y la obra de Edwards dicen, o más bien dicen, que un verdadero creyente requiere más que solamente firmar un papel, o caminar por el pasillo, o ser bautizado, o practicar actividades religiosas, ¿verdad que sí? Cualquier persona, para ser cristiano, requiere más que firmé, o que me bauticé, o que confesé, o que fui a eventos religiosos. Eso es muy lógico, ¿verdad? Requiere más. Y dice entonces, ¿de qué consta una experiencia verdadera de salvación? ¿Cómo puedo saber en verdad que soy salvo? Y es una pregunta que Edwards trae y es verdad. Todos debemos saberla. ¿Cómo puedo saber? Es importante, ¿cómo puedo saber? Yo pienso que soy cristiano, ¿cómo puedo confirmar eso? Primero, dice Edwards, existe un reconocimiento personal del propio pecado. Yo entiendo que soy pecador. La voluntad de arrepentirse del pecado, me quiero arrepentir de mi pecado, he entendido que he caminado mal, no quiero vivir así. Y rendirse a la verdad de las Escrituras que dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepentimiento y fe. Tenemos arrepentimiento y fe, características principales, pero dice,
Del arrepentimiento y fe vendrán dos partes como consecuencia. Si te arrepentiste y tuviste fe, dos partes vienen. Y él lo llamó los afectos piadosos que producen fruto piadoso. En el primero, el afecto piadoso dice que en su obra dice, quien cree en Cristo tiene un nuevo deseo que no tenía antes. ¿Verdad? Tiene un nuevo deseo que no tenía antes. La nueva creación tiene nuevos deseos y hambre genuina de alimento espiritual o la palabra de Dios. La primera consecuencia es que este cambio, este nacimiento debe de hacerte desear la palabra de Dios. Yo quiero estar ahí. Quiero ser edificado por la palabra. Dice Santiago, seamos prontos para oír, seamos los primeros en estar ahí. Nuestro deber. Pero dice, estos nuevos deseos muestran en la vida del creyente, se muestran en la vida del creyente de alguna manera. O sea, este nuevo deseo, tarde o temprano, va a mostrarse. Tarde o temprano va a hacer algo que es notorio. Para ti y para todos. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Y pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Y la respuesta es no. Pablo entiende que la respuesta es no. Dice, ¿de qué aprovecha si yo digo que tengo fe, pero nunca hago nada? No camino con Dios, no deseo a Dios, no escucho su palabra, no amo a mis hermanos, no amo a la iglesia. ¿De qué sirve? Y dice, ¿podrá esa fe salvarlo? No, porque no es una fe genuina, porque la fe genuina da obras. Y por eso dice la necesidad de dar obras, pero que vienen de un arrepentimiento genuino. Y eres salvo no por las obras, sino por lo que existe adentro, por esa fe. La respuesta de Pablo es no. No puedes ser salvo porque esa fe debe producir obras, debe de ser visible. Y Edwards, este mismo teólogo, dice, la evidencia principal de la vida normal es el movimiento. ¿Verdad? ¿Cómo podemos saber que algo está vivo? Se mueve porque respira, porque hace algo. Entonces dice, lógicamente, entonces la evidencia principal de la vida en Cristo es un movimiento santo también. ¿Cómo podemos saber que vive espiritualmente? Porque muestra señales de vida. Lo que quiere decir es que puedes ver a alguien físicamente vivo por el hecho de que respira, mueve y actúa. Y alguien que está vivo espiritualmente debe hacer las mismas cosas. Debe vivir y dar fruto espiritual. Si digo que Cristo está en mí, tiene que moverse Cristo en mí. Tiene que hacer algo, tiene que dar señales de vida. Para que nosotros podamos confiar. Para que nosotros podamos confiar en que está vivo. Porque nosotros estamos vivos espiritualmente. Mateo 12:33 dice, o haced el árbol bueno y su fruto, o haced el árbol malo y su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Y es muy fácil de entender. ¿Cómo podemos conocer de qué fue hecho? Por lo que genera. El fruto digno de arrepentimiento. Si te arrepentiste, vas a dar fruto. Y así yo puedo saber, y tú mismo puedes saber, que tú eres su hijo por el fruto. Hermanos, Dios nos ha dado suficiente testimonio para que vivamos confiados y nos gocemos en la salvación, en su obra. Que nos gocemos en verdad, saber que somos salvos por Él. Pero no utilicemos esa libertad para agradar a la carne. Somos salvos y siempre salvos por su obra. Pero debemos ser conscientes de que es Él el que ha obrado en nosotros. Y no nuestras propias obras. Debemos vivir gozosos por eso. El que se regocije, o el que se goce en el Señor, en Él. Es Él. Dios nos ha dado mucho de donde poder comprobar nuestra vida. Hermanos, si tú no deseabas de Cristo y ahora deseas de Cristo, si deseas su palabra, si los mandamientos no te son gravosos, si deseas cumplirlos, si amas a los hermanos, si amas la iglesia, si amas a Cristo y lo reconoces como tu Señor, aunque peques, no te desacredita como su hijo. El pecado no debe de ser un limitante para que tú camines. Pero ¿saben qué, hermanos? Lo que pasa es que nosotros siempre estamos enfocados en nosotros.
en nuestro pequeño o gran problema. Siempre estamos teniendo misericordia de nosotros. Siempre estamos pensando en nosotros. Es que tengo un problema, es que no sé si soy, es que si soy salvo, es que siempre hacia nosotros. ¿Y cuándo vamos a funcionar como cuerpo? ¿Cuándo vamos a preocuparnos? ¿Qué debe hacer el cristiano? ¿Vivir para él o vivir para los demás? Debemos dar nuestra vida por los demás. Debemos buscar predicar a los demás, traer personas a Cristo, ayudar a los desamparados. Debemos darnos a los demás. Es una vida de darnos. En todo tu tiempo, dinero, esfuerzo y demás, es darnos para glorificarlo a Él. Pero si nosotros vivimos enfocados en nosotros, siempre teniendo lamentación por nosotros y tristeza por nosotros, ay, es que batallo con el pecado. Hermano, es cierto, todos. Pero no va a ser o no debe ser el limitante para que tú cumplas con lo que tienes que hacer, ¿me entiendes? No debe de ser limitante. No te limites que porque pecas, hermano, si ese es tu limitante, no vas a servir nunca. No vas a caminar como cristiano nunca. ¿Por qué? Siempre vas a caer. Y de hecho, cuando tú caes, te acercas a Cristo. Constantemente tienes una relación con Él porque diariamente pecas. Entonces, por un lado, mi relación personal con Cristo es de arrepentimiento diario sobre mi pecado, sobre las faltas que he tenido sobre Él, y por otro lado, sirviéndolo. ¿Me entienden? Mi relación personal, pidiéndole perdón y pidiéndole que me ayude diario, pero por otro lado, haciendo mi labor como hijo de Dios. Mi relación personal y mi relación con la iglesia. Sirviendo y apoyándome en Cristo. Y agarrado de la fuente, diario, arrepintiéndome, pidiéndole perdón y pidiéndole que me ayude, pero por otro lado, no permitiendo que mi debilidad estropee la obra de Cristo que está siendo en mí y en ti. No podemos y no debemos permitir que nuestra propia pecado, nuestra propia mente limite la obra que Dios tiene en ti. Así que, hermano, si tú sabes que eres salvo, ya deja de vivir como un bebé. Párate, camina, como Cristo te ha pedido que lo hagas. Arrepiéntete de tu pecado, busca la relación con Cristo, pero camina hacia la santidad, hacia el servir, hacia el ayudar, hacia el amar y hacia todos los mandamientos que Dios nos ha dado. Hermano, para esta altura nosotros debemos cuestionarnos y preguntar, si soy salvo, ¿qué estoy haciendo entonces? Si es que Cristo me ha transformado, ¿qué estoy haciendo con mi salvación? ¿Qué estoy haciendo con el regalo que se me dio? Vamos a ver. Padre hermoso, te damos de nuevo gracias por tu bella palabra. Señor, ayúdanos a caminar, Señor, en ella, Señor, a poder regocijarnos en tu salvación, sabiendo que esta obra te pertenece solamente a ti. Señor, ayúdanos a luchar con nuestra propia mente, Señor, nuestras propias limitaciones y nuestro pecado, no dejando que este pecado estropee la obra que tú estás haciendo en nosotros. Ayúdanos a buscar, esforzarnos en la santidad, Señor, a negarnos a nosotros mismos, Señor, y a las cosas que nosotros deseamos para glorificarte a ti, Señor, que no sea un limitante para nuestra vida, el que nosotros caigamos, sino que procedamos al arrepentimiento continuo y una búsqueda continua de tu palabra y de tu presencia, Señor, y de tu perdón. Ayúdanos a iluminar a otras personas, a poder descansar en lo que tú ya has hecho por nosotros, en lo que tú nos has dicho en tu palabra. Ayúdanos a afianzarnos, a saber que por ti, Señor, somos salvos, por tu misericordia, Señor, por tu honra, Señor, por tu gloria, Señor, y por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz, siendo completo todo el sacrificio para santificarnos, Señor, y glorificarnos hasta ese día. Mientras estamos en este mundo, Señor, mientras estamos en esta tierra, donde aún luchamos con el pecado, donde aún caemos en tentación, ayúdanos a arrepentirnos constantemente y a luchar contra eso y traer a otras personas a que conozcan de tu perdón y de tu gloria y de tu amor. Señor, ayúdanos a ser siervos fieles, ya que funcionemos como parte de la iglesia, Señor, a que nuestros dones sean puestos a tu servicio para la edificación de ella y para la honra tuya. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra.
Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Dios bendiga.